el que es indeciso no cacha ni picha y no deja batear. La iglesia de Dios tiene un pie en el reino, pero el otro afuera. Un pie en el reino y el otro afuera por causa de su inmadurez, de su indecisión. Primera de Reyes 18, 20 al 21. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo, y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Pero el pueblo no respondió palabra. Cuenta una historia que una noche fría iba caminando en el desierto Abdala. Abdala tenía un camello al cual él amaba mucho. Su camello se llamaba Indecisión. Abdala, en el medio del desierto, decidió pasar la noche en su pequeña tienda de campaña. Acarició la cabeza de su camello y le dijo: tienes que quedarte afuera porque sabes que la casa de campaña es tan pequeña que apenas hay lugar para mí acostado en ella. Y se dispuso este hombre a pasar una noche tranquila y reparadora, pero apenas había conciliado el sueño, su camello le habló con voz muy suave pero insistente, diciéndole: déjame meter la nariz en tu tienda. Aquí afuera en el desierto tú sabes que hace mucho frío y yo ya tengo mi nariz completamente helada. Abdala era un hombre muy bueno y era débil. Accedió a la petición de su camello, pero ocurrió que en cuanto él se durmió profundamente, el camello empujó poco a poco y metió su cabeza completa en la tienda de campaña. Pero la tienda era pequeña y él, al hacer esto, topó con la cabeza del hombre y lo empujó fuera de la casa de campaña y le sacó los pies hasta la rodilla. Abdala, al sentir el frío, se despertó, protestó y se enojó y le hizo ver a su camello que lo que él había hecho estaba muy mal. Pero pasó poco tiempo para que el camello metiera los hombros y empujara a su dueño fuera de la tienda de campaña. Para terminar el cuento, el camello era tan insistente que terminó desplazando a Abdala de la tienda de campaña y quedándose él dormido. Pasó la noche completa dentro de la tienda de campaña. Esto es simplemente el ejemplo de lo que le está sucediendo a muchos cristianos. Muchos cristianos viven con un pie en el reino de Dios, pero con el otro en el mundo. Son tan carnales, tan inmaduros, tan indecisos que sus acciones y su manera de vivir parece que ellos todavía no han tomado la decisión de servir al Dios de Israel. Algunos vienen a la iglesia, pero no están seguros de poder o de querer continuar y de servir a Jesucristo. Esto mismo le está pasando y le pasó al pueblo de Dios durante el ministerio del profeta Elías. A través del profeta Elías, Dios envió un mensaje a ese pueblo poderoso, a ese pueblo. Dios manda un mensaje dramático con una demostración única de poder para cambiar la manera de pensar de aquel pueblo. La indecisión. Amado oyente, la indecisión nos lleva a claudicar en medio de dos pensamientos. El término de la indecisión se llama dualismo. El dualismo no es nada más ni nada menos que la lucha de los poderes enfrentados por saber y por probar quién es el más poderoso, el bien y el mal. Pero aún en aquel tiempo, Elías
sabe establecer el reto de saber quién es Dios y quién es Baal. Baal, el dios de la fertilidad de los cananeos, o Jehová. El mensaje central de Elías era tan claro que retaba al pueblo diciendo: si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. En el tiempo de Elías, cuando todavía prevalecía el politeísmo, todos los derredores del pueblo de Dios, era preciso que se esforzara la ley para que pudieran este pueblo mostrar fidelidad únicamente a Jehová, el Dios de Israel. Técnicamente esto implica que aquello que el Dios quería que nosotros practicáramos era la monolatría, fidelidad y adoración a un solo Dios y no a muchos. La idea teológica del monoteísmo absoluto iba a hacer que el pueblo de Israel llegara en el tiempo establecido a esa tierra que Dios había prometido. Pero por la vacilación del pueblo, por la dualidad mental de aquel pueblo, Elías llega a ese momento gráfico de descubrir y describir la condición lamentable, vacilante de aquel pueblo. En el duelo en el Monte Carmelo era un momento para ver la espectacular confirmación de la creatividad y soberanía de Jehová nuestro Dios, aún en aquellos tiempos oscuros y dominados por Satanás. La prueba, el tiempo apropiado para comprobar de una vez por todas que un ídolo nada es en el mundo y que solamente tenemos a un solo Dios. Primera de Corintios 8:4, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Dios nunca ha tolerado el doble ánimo. Y en los asuntos espirituales nada hay tan peligroso como la presencia de un liderazgo de personas que profesan conocer a Jesucristo, pero que lo niegan con sus obras. Qué diferente y vigoroso sería el cristianismo en nuestras comunidades contemporáneas si estas personas que tienen esta dualidad mental tuvieran el deseo de congregarse y servir al Dios de Israel con todo su corazón. Veríamos matrimonios victoriosos, veríamos economías funcionantes, miraríamos vidas en victoria. Una congregación mixta solo trae debilidad espiritual y derrota. Estamos plagados de gente que no sabe qué hacer con su vida, que su vida espiritual es un desastre. La indecisión, la falta de fidelidad hacia Dios es la razón por la cual el pueblo vive en derrota. La decisión. Josué confronta a una nueva generación. En el libro de Josué 24:15 vemos a Josué confrontando a este pueblo que tenía la misma dualidad espiritual. Escoged hoy a quién sirváis. Pero el pueblo estaba tratando de la idea de conciliar la idea de Jehová con la de los ídolos, de los amorreos y cananeos. En ese momento Josué recalca que es imposible mantener intento de conciliación entre los dos tipos de fe. Es imposible servir a Dios y servir al mundo, amar a Dios y amar al mundo. Elías propone decidir la controversia entre Dios y Baal, apelando no a la autoridad de la ley porque eso no tendría valor, sino apelando a recibir la señal visible del cielo como el fuego que era el elemento sobre el cual se suponía que presidía Baal. Elías propone que se maten los bueyes y que se ofrezcan los sacrificios, y Dios hace descender fuego para consumir aquel sacrificio, y esa sería la señal que iba a determinar quién era el Dios verdadero y a quién fuese su deber servir. Como la propuesta parecía en todo sentido razonable, fue recibida por el pueblo con aprobación unánime. Los sacerdotes de Baal comenzaron la ceremonia invocando a su Dios. Y sabemos nosotros cómo la historia termina.
Así temieron a Jehová aquellas gentes y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos y también sus hijos, sus nietos, como lo hicieron sus padres y así mismo lo están haciendo hoy. La iglesia de Dios se niega a mostrar fidelidad por Él. La iglesia de hoy no hace ni deja hacer. La iglesia de Dios vive, hoy sí, mañana no. La iglesia de Dios es una iglesia ascensor, unas veces arriba, pero otras completamente en derrota. La iglesia vive en derrota, lejos de la victoria, sin recibir las bendiciones de Dios por causa de su indecisión. Pero el libro de Josué 24:14 recalca esta palabra. Ahora pues temed a Jehová, servirle con integridad y en verdad. Quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escoged hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amado oyente, es el momento oportuno para aferrarnos a nuestro Dios. Es tan peligroso lo que estamos haciendo, claudicando entre el servicio de Dios y el servicio del pecado. El dominio de Cristo y el dominio de nuestros deseos. Si Jesús es el único Salvador, aferrémonos a Él, sirvámosle a Él, reverenciemos su nombre, reverenciemos su reino y sometamos nuestro entendimiento a su enseñanza divina. La indecisión nos hace estar cerca y lejos a la vez. Los discípulos habían estado con Él, pero no creían en Jesús. Sabían que era Jesús, pero dudaban que era Jesús. De la misma manera debemos de saber que nos estamos engañando a nosotros mismos cuando venimos, pero profesamos, pero con nuestros hechos mostramos que no creemos en Dios. Dice la palabra en el libro de Mateo 6:24, que ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá el uno y amará el otro, y estimará al uno y menospreciará al otro. La iglesia de Dios es un claro ejemplo de que la única forma de tener victoria se llama consistencia y fidelidad. La iglesia de hoy tiene que tomar la decisión de servir al Dios de Israel, quien puede hacer restauración en sus matrimonios, restauración en su sociedad, restauración en los gobiernos y el que puede hacer que las cosas caminen bien. Muchas veces la indecisión, la falta de carácter, la inmadurez hace que la iglesia viva de fracaso en fracaso y no de gloria en gloria y de victoria en victoria como Dios nos ha establecido. Si por alguna razón el camello te está empujando de la casa de campaña en la cual estás descansando, es el momento de sentarte y pensar que si aquello que estás viviendo, que si aquello negativo que está aconteciendo en tus finanzas, en tu hogar, en tu comunidad, tiene como consecuencia la indecisión de tus pensamientos. La iglesia de Dios sería poderosa si la iglesia de Cristo tuviera fidelidad, tuviera continuidad y tuviera un deseo inquebrantable de seguir y de servir al Dios de Israel. Que el Señor te ayude, que el Señor te sostenga y que el Señor te haga ver cuál es el camino correcto. Mi nombre es Pastora Marta, mi ministerio El León de la Tribu de Judá, estableciendo el reino de Dios en tu corazón hacia la libertad,
en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga.